Cuando los ecos de la Segunda Guerra Mundial aún resonaban entre ruinas y campos devastados, una operación silenciosa comenzó a tomar forma en las sombras del nuevo orden global. Su nombre en clave era Operación Paperclip, y su objetivo era tan pragmático como escalofriante: reclutar a científicos alemanes, muchos de ellos acusados de crímenes de guerra, para trabajar en nombre de los Estados Unidos. El año era 1945. Mientras el mundo celebraba la caída del Tercer Reich, los aliados competían entre sí por capturar no solo territorios, sino cerebros. La inteligencia estadounidense sabía que los avances alemanes en cohetería, medicina y tecnología armamentista superaban en años a lo que sus propios laboratorios podían ofrecer. En lugar de juzgar a los responsables, decidieron aprovechar su talento. Científicos vinculados al régimen alemán, algunos con participación directa en experimentos humanos en campos de concentración, fueron extraídos discretamente de Europa y trasladados a suelo estadounidense. Recibieron nuevas identidades, expedientes limpios y contratos bien pagados. La prioridad no era la justicia. Era la supremacía tecnológica frente a la Unión Soviética. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Werner von Braun, ingeniero jefe del programa de cohetes V2 de Hitler. Bajo su supervisión, miles de prisioneros murieron como esclavos en fábricas subterráneas. Sin embargo, en Estados Unidos, fue recibido como visionario y se convirtió en pieza clave del programa espacial de la NASA. Fue él quien diseñó los cohetes que llevarían al hombre a la Luna. Al menos 1,600 científicos fueron traídos en secreto bajo esta operación. Algunos trabajaron en misiles balísticos, otros en armas químicas, biológicas o experimentos psicológicos. Los crímenes cometidos durante la guerra fueron omitidos, archivados o, en muchos casos, directamente borrados por los propios servicios de inteligencia. La historia oficial los reescribió como consultores valiosos para el progreso estadounidense. Décadas más tarde, cuando los documentos fueron parcialmente desclasificados, la revelación generó escándalo e indignación. Pero ya era tarde. Muchos de ellos habían muerto con honores, condecoraciones, e incluso calles y centros científicos con sus nombres. La Operación Paperclip no fue solo una maniobra estratégica. Fue un pacto tácito con el horror, firmado en nombre del progreso. Una muestra clara de que, en los pasillos del poder, la memoria puede ser desechada tan fácilmente como una hoja, arrancada de un portapapeles. Los primeros traslados comenzaron incluso antes de que Alemania firmara su rendición incondicional. Oficiales de inteligencia estadounidense, bajo el mando de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, precursora de la CIA, elaboraban listas con los nombres más valiosos del aparato científico alemán. Ingenieros, médicos, químicos, físicos. Algunos habían trabajado directamente con Himmler, otros con Göring. Todos tenían algo en común: conocimientos que el nuevo orden mundial consideraba demasiado valiosos como para dejarlos en manos enemigas. Para justificar su entrada a Estados Unidos, se alteraron documentos, se modificaron hojas de vida y se eliminaron referencias a su participación en el partido alemán o en crímenes de guerra. Muchos de ellos figuraban como antifascistas o colaboradores forzados del régimen. Fue una operación de limpieza ideológica al servicio de la estrategia. Los científicos llegaban por lotes, bajo fuerte custodia, y eran asignados a instalaciones militares como Fort Bliss en Texas o la base de White-Sands. Algunos eran enviados a laboratorios de la Marina, otros a instalaciones secretas de la Fuerza Aérea. Nadie fuera del círculo de inteligencia tenía conocimiento de su verdadera identidad. Mientras en Nuremberg se juzgaba a los responsables del Holocausto, varios de sus colaboradores indirectos trabajaban tranquilamente en Estados Unidos, diseñando motores para misiles, desarrollando agentes químicos, e incluso proponiendo modelos de control psicológico aplicables a poblaciones enteras. Entre ellos había médicos que habían estado presentes en experimentos humanos en Dachau y Auschwitz. Uno de los científicos de Paperclip, Hubertus Strugold, considerado el padre de la medicina espacial, fue más tarde vinculado a experimentos con presión atmosférica letal en prisioneros. Sin embargo, su nombre estuvo durante décadas en los salones de honor de la NASA y la Fuerza Aérea. La ética fue desplazada por el pragmatismo, la justicia por la geopolítica. Los expedientes no se archivaron por error, sino por conveniencia. La guerra había terminado en Europa, pero en los laboratorios de Estados Unidos, las cicatrices del Tercer Reich fueron transformadas en herramientas de dominio. Y así, bajo el silencio absoluto de los cables diplomáticos, los autores del terror alemán se convirtieron en arquitectos del poder estadounidense, sin ser juzgados.
sin pedir perdón, con el respaldo total de un país que, en público, juraba no olvidar. Mientras la opinión pública estadounidense lloraba a sus muertos y celebraba la victoria aliada, los rostros detrás del nuevo impulso científico del país permanecían ocultos. En los laboratorios de cohetes de Redstone Arsenal, en Alabama, exmiembros de las SS trabajaban codo a codo con ingenieros militares estadounidenses. Eran los mismos hombres que, pocos años antes, diseñaban misiles para arrasar Londres y coordinaban investigaciones con mano de obra esclava bajo tierra, en Mittelwerk. Wernher von Braun fue la joya más brillante del botín científico. En Alemania, había liderado el desarrollo del cohete V2, un arma que mató a más de 9.000 personas en ciudades europeas, y al menos 20.000 más en los campos de concentración que construyeron las piezas. Sin embargo, en América, fue presentado como el visionario detrás del Saturn V, el ingenio que impulsó el Apolo 11 rumbo a la Luna. Von Braun no fue el único. Walter Dornberger, su superior en Peenemünde, también fue trasladado. Kurt Debus, otro colaborador directo, llegó a ser el primer director del Centro Espacial Kennedy. Todos ellos trabajaban en libertad, rodeados de medallas, y con acceso directo a los más altos mandos del Pentágono. En paralelo, el gobierno estadounidense imponía la narrativa de justicia a través de los juicios de Nuremberg. Pero mientras unos eran colgados por crímenes contra la humanidad, otros, igual de implicados, obtenían visas, empleos estables y hasta reconocimientos públicos. La paradoja era flagrante, pero cuidadosamente silenciada. Incluso dentro del propio sistema estadounidense hubo resistencia. El Departamento de Estado objetó el ingreso de varios de estos científicos por sus antecedentes nazis. Pero el ejército y la naciente CIA lo tenían claro. En una nueva guerra, la Guerra Fría, no había espacio para la moral, solo para la ventaja. Con el tiempo, estos hombres no solo fueron absorbidos por la estructura científica de Estados Unidos, fueron celebrados. Algunos dieron conferencias en universidades, otros escribieron libros, participaron en programas de televisión y se convirtieron en referentes del progreso aeroespacial. El pasado fue convenientemente olvidado o maquillado. Las víctimas, ignoradas. Así, los arquitectos de una de las máquinas de guerra más inhumanas del siglo XX se reinventaron como los héroes del siglo XXI. Y nadie, en los discursos oficiales, mencionó de dónde venían, solo hacia dónde ayudaron a ir. Décadas después, cuando algunos documentos fueron desclasificados bajo presión pública y demandas legales, el velo que cubría la operación Paperclip comenzó a rasgarse. Lo que salió a la luz fue más que una estrategia militar. Fue una red sistemática de encubrimiento, justificación y blanqueamiento del pasado nazi. En los años 80 y 90, periodistas de investigación, activistas por los derechos humanos e historiadores comenzaron a reconstruir las verdaderas identidades de muchos de los científicos integrados al aparato estadounidense. Nombres como Arthur Rudolph, implicado en el uso de trabajo esclavo en Mittelwerk, comenzaron a generar escándalo público. Tras vivir durante décadas en Estados Unidos, como ciudadano condecorado, Rudolph fue investigado y abandonó voluntariamente el país antes de enfrentar cargos por crímenes de guerra. A medida que más casos salían a la luz, quedó claro que la narrativa de científicos arrepentidos o forzados por el régimen nazi era una construcción oficial, no una realidad comprobada. Muchos de los hombres reclutados no solo fueron miembros del partido nazi, sino colaboradores activos en su maquinaria represiva. La inteligencia estadounidense lo sabía. Simplemente decidió ignorarlo. Un informe interno del Departamento de Justicia reveló que al menos 16 científicos de alto perfil reclutados bajo Paperclip estaban vinculados directamente con atrocidades cometidas en campos de concentración o experimentos médicos. Y sin embargo, durante años, sus archivos habían sido modificados o clasificados para evitar que esa información llegara al Congreso, a los tribunales o a la prensa. En paralelo, la narrativa oficial de la NASA, el Departamento de Defensa y otras instituciones continuaba destacando los logros de estos hombres sin contexto histórico. Se construyeron monumentos, se nombraron edificios, se publicaron biografías heroicas. El pasado oscuro quedaba relegado a notas a pie de página, si es que se mencionaba en absoluto. El caso de Paperclip dejó una pregunta incómoda flotando en la historia moderna. ¿Hasta qué punto puede justificarse la utilización del conocimiento, cuando proviene del horror? Para algunos, fue una decisión pragmática en un mundo al borde de la guerra nuclear. Para otros, fue la traición definitiva a los principios que se suponía habían ganado la guerra. Porque mientras se celebraba el futuro conquistado con cohetes,
Quedaban enterradas las voces de quienes fueron torturados, asesinados y olvidados, por los mismos hombres que ahora llevaban a la humanidad al espacio. El legado de la Operación Paperclip no terminó con el silencio de los archivos ni con las muertes de sus protagonistas. Permeó estructuras enteras del complejo militar industrial estadounidense, marcando el inicio de una era donde los límites éticos de la ciencia se negociaban en función de intereses geopolíticos. Fue una señal clara: el conocimiento, sin importar su origen, podía ser comprado, adaptado y celebrado, siempre que sirviera a un propósito mayor. El programa espacial estadounidense, orgullo nacional durante la carrera contra la URSS, fue construido sobre cimientos comprometidos. La figura de Wernher von Braun, por ejemplo, sigue siendo una contradicción encarnada. Héroe para la NASA, colaborador de crímenes innegables según múltiples investigaciones. Su imagen aún adorna museos, libros escolares y placas conmemorativas, mientras las víctimas del sistema que él ayudó a perfeccionar rara vez son recordadas. En el ámbito de la medicina, la influencia de Paperclip fue menos visible, pero igual de profunda. Algunos conocimientos desarrollados a partir de experimentos inhumanos, como los relacionados con hipotermia, presión atmosférica o efectos de gases tóxicos, se filtraron discretamente en manuales militares y protocolos de emergencia. Nunca se citaban sus orígenes. Se presentaban como avances sin historia. Incluso en el discurso político, el modelo de Paperclip sentó un precedente peligroso: la noción de que el fin, la seguridad nacional, la ventaja tecnológica, la victoria ideológica, justifica cualquier medio. Esta lógica se replicaría en operaciones posteriores, desde experimentos en civiles hasta intervenciones encubiertas en países extranjeros. Para las generaciones siguientes, el verdadero peligro no fue solo el reclutamiento de criminales. Fue la normalización del sacrificio moral como estrategia estatal. El precedente estaba marcado: si una verdad era demasiado incómoda, podía enterrarse. Si un culpable era demasiado útil, podía ser perdonado. Y así, la Operación Paperclip se convirtió no solo en una historia sobre científicos nazis en América, sino en una advertencia duradera sobre lo que sucede cuando la ciencia, la política y la ambición se unen, sin memoria, sin justicia y sin vergüenza. Hoy, la historia de la Operación Paperclip sigue siendo uno de los capítulos más oscuros y menos discutidos del triunfo estadounidense en el siglo XX. La misma nación que lideró la liberación de los campos de concentración permitió que hombres que participaron en ese sistema fueran premiados, reinsertados y hasta homenajeados en su territorio. En muchos centros de ciencia, universidades y archivos de defensa, aún hay nombres, placas, bustos e instalaciones vinculadas directa o indirectamente con los protagonistas de esta operación. Aunque algunas instituciones han comenzado a retirar reconocimientos o revisar sus legados, otras siguen negando cualquier conexión con su pasado encubierto. La mayoría de los implicados murieron sin enfrentar juicio alguno. Muchos recibieron pensiones del gobierno estadounidense. Algunos vivieron hasta edades avanzadas, dando conferencias, escribiendo libros, siendo consultados como expertos. Sus víctimas, en cambio, permanecen sin rostro, sin tumba conocida, o sin siquiera reconocimiento oficial de lo que sufrieron. Las investigaciones académicas y periodísticas han ayudado a reconstruir parte de la verdad, pero los documentos clave aún permanecen censurados o destruidos. Lo que se conoce en fragmentos. Y eso también fue parte del diseño, que el legado de Paperclip nunca fuera una herida abierta, sino una sombra persistente, apenas visible. Más allá de los nombres y cifras, lo que deja esta historia es una herencia incómoda. Nos obliga a mirar el progreso con desconfianza, a preguntarnos de dónde viene el conocimiento que celebramos y a quiénes se sacrificó en su camino. Porque detrás de cada lanzamiento espacial, cada avance médico, cada hazaña tecnológica, puede haber un silencio impuesto por conveniencia. Y ese silencio, más que cualquier otra cosa, es lo que define la verdadera victoria de la Operación Paperclip. Una victoria construida sobre la impunidad, disfrazada de ciencia, impulsada por miedo y sellada con el olvido. Hoy, cuando miramos hacia las estrellas, cuando celebramos hitos tecnológicos o el ingenio humano, rara vez pensamos en el precio con el que se compró parte de ese conocimiento. La historia de la Operación Paperclip no aparece en los libros escolares, ni se conmemora en fechas oficiales. Se oculta entre documentos desclasificados, testimonios suprimidos y placas de bronce sin contexto. Y sin embargo, su huella está en todo. En los cohetes que cruzaron la atmósfera,
en los laboratorios donde se desarrollaron sistemas de armas avanzadas, en los protocolos médicos inspirados por datos extraídos del dolor de miles, en la lógica fría que dicta que el talento puede redimir cualquier pasado, incluso el más monstruoso. La verdadera herencia de Paperclip no es solo científica, es ética. Es la normalización del uso de crímenes como escalones hacia la victoria. Es el relato de cómo los vencedores decidieron qué partes del horror merecían juicio y cuáles podían ser recicladas, reubicadas, reescritas. Todo bajo la bandera del progreso. Hoy, más de medio siglo después, esa historia sigue dividiendo opiniones. Algunos la justifican como un mal necesario. Otros la condenan como una traición absoluta a las víctimas de la milicia alemana. Pero lo que nadie puede negar es que ocurrió. Porque mientras se juzgaban crímenes en Nuremberg, otros culpables firmaban contratos con el Pentágono. Porque mientras se prometía nunca olvidar, los responsables eran enviados en primera clase a construir el futuro. Y porque incluso hoy, el silencio que los protegió sigue resonando. No como un secreto, sino como una decisión. ¿Prefieres este tipo de contenido o algo más largo y detallado? Te leo en los comentarios.